Bueno, hermanos, vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a abrirla en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 10. Abrió pues Adriana el libro a los ojos de toda la iglesia, y cuando lo abrió, toda la iglesia estuvo atenta. Pongamos atención, hermanitos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 10. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Ahora les pregunto, hermanitos, ¿qué destello de Dios ustedes pueden percibir en las palabras de este texto que acabamos de escuchar? ¿Qué te detiene a pensar? Personalmente, me tiene a pensar lo privilegiada que soy, sin mérito, sin merecimiento alguno, y soy su linaje escogido, soy parte de su sacerdocio. ¿En qué parte de esta historia te encuentras tú? ¿Dónde te ves reflejado o reflejada? Yo me veo reflejada cuando Dios fijó sus ojos en mí. ¡Ay, wow! Él ahí inició una obra transformadora. Esa piedra comenzó a ser transformada en una piedra viva, una piedra que está siendo edificada en esta casa día a día, que está siendo tallada, y que Dios no va a dejar esa obra que está haciendo en cada uno de nosotros hasta que no quede perfecta, hermanos. Hagamos una pausa aquí y oremos. Oremos juntos, orémosle a Papá Dios. ¿Les parece? Padre amado, eres un Dios tan excelso, tan perfecto. Escogiste a tu unigénito como piedra viva para ser esa piedra angular, y por medio de él nos escogiste como tu pueblo santo.
Nos pasaste de la oscuridad a la luz y acá nos tienes edificándonos día a día para cumplir tu propósito en nuestras vidas, mostrar tu luz admirable, mostrar esa luz al mundo como testimonio de tu gran poder y obra transformadora en cada uno de nosotros. Gracias por eso, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. El día de hoy la exposición bíblica va a estar a cargo de nuestra amada pastora Lucelia Alzate con el tema Somos Iglesia, un pueblo con identidad divina, basado en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 10. ¿Me dejas orar por ti, amada mía? Amado Dios, gracias por nuestra pastora, por todo cuanto hasta ahora has hecho en su vida, por todo lo que la has tratado, porque hasta aquí la has sabido traer, Señor. No por sus propias fuerzas, sino por la que tú le has dado. Todo ese talento que el Espíritu Santo ha dispuesto para que cada palabra que salga de su boca sea para edificación de tu pueblo. Gracias, gracias, Señor. Úsala una vez más para que podamos beber de esa agua viva que hoy inunda todo aquel espíritu que hoy esté dispuesto a recibir en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo. Se cuenta que en una ocasión un niño estaba armando un rompecabezas. Era un rompecabezas muy grande. Tenía muchas piezas, pero él no lograba ver la imagen completa. Intentaba colocar cada pieza a su manera, pero no encajaban las piezas. Entonces llegó su padre, se sentó al lado y le dijo: hijo, no mires solo las piezas, mira la imagen que hay en la caja. Cuando el niño entonces levantó la mirada y vio el diseño completo, entonces comenzó a entender dónde iba cada pieza. Y poco a poco entonces todo empezó a tomar forma hasta que la imagen quedó completa. Así como ese rompecabezas, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado nos fragmentó y nos hizo vivir como piezas sueltas. Sin embargo, en Cristo Dios restaura nuestra vida y nos vuelve a colocar en su diseño, que no es individual, sino como iglesia, donde juntos reflejamos esa imagen de Dios, porque solo somos piezas, pero unidos manifestamos el propósito de Dios. Y para entender este diseño de Dios para nosotros, veamos cómo la palabra nos define en la primera carta del apóstol Pedro. Somos iglesia, un pueblo con identidad divina. Este pasaje fue escrito en un tiempo donde los creyentes eran rechazados, eran perseguidos, ellos enfrentaban pruebas y vivían dispersos, enfrentando presión por seguir a Cristo en una cultura que no los aceptaba. En ese contexto, entonces, el apóstol Pedro le recuerda algo fundamental. Aunque el mundo lo rechazaba, Dios los había escogido y les aseguraba un lugar especial en el plan divino. Hoy, esta verdad sigue viva, recordándonos nuestra posición y recordándonos nuestra misión en Cristo.
Por eso, en medio de una iglesia que muchas veces sirve, pero no tiene claridad de identidad, en medio de creyentes que viven luchando con lo que sienten, que viven luchando todavía con su pasado, que viven luchando con lo que otros dicen, Dios hace algo poderoso a través de Pedro, y es que él empieza a recordarles quiénes son ellos en Jesús. Y entonces le reafirma su identidad, les vuelve a decir de dónde vienen y les dice entonces a quién ellos pertenecen, para que de esa manera ellos puedan vivir de una manera diferente. Porque el cambio verdadero no se vive a través de la presión, no se puede entender de que solamente porque le están corrigiendo o porque le están vigilando. Es un cambio, ese cambio no dura, pero cuando se entiende la verdadera identidad, entonces empieza a transformarse, pero desde adentro. Algo muy importante es que nosotros no vivimos en santidad para que Dios nos acepte, no. Nosotros vivimos en santidad porque ya fuimos aceptados. Nosotros no hacemos lo correcto para convertirnos en hijos. Nosotros hacemos lo correcto porque ya somos hijos. Si cambias por presión, te cansas y vuelves atrás, pero cuando tú entiendes quién eres en Dios, entonces tu vida, nuestra vida se alinea a esa verdad de forma natural. Y aquí está la clave. No podemos vivir como iglesia si nosotros no entendemos quiénes somos como iglesia. En los versículos 4 al 5, Pedro viene hablando de Cristo como la piedra viva y nos muestra que nosotros como iglesia estamos siendo edificados sobre Él. Esto nos muestra que la iglesia no es un edificio, sino un pueblo que Dios está formando. La iglesia es construida por Cristo. La iglesia no es una invención humana. La iglesia es obra divina. Y luego en los versículos 6 al 8 nos recuerda que todo depende de nuestra relación con Jesús. Y empieza y dice: algunos tropiezan, pero otros creen y son transformados. Y es precisamente a esos que han creído, a esa iglesia que ha sido levantada por Dios, a quienes Pedro les hace una declaración poderosa en los versículos 9 al 10, que viene a ser como el clímax, y le dice, les habla acerca de la identidad del pueblo que sí ha creído, la identidad como iglesia. Por eso hoy quiero que nos enfoquemos en estos dos versículos, porque aquí encontramos algo fundamental. Aquí encontramos quiénes somos como iglesia. Antes de decirnos qué hacer, Pedro nos lleva al fundamento de todo, y es a nuestra identidad en Dios. Entonces miremos, como primero, somos iglesia cuando vivimos desde nuestra identidad en Cristo. Somos iglesia cuando vivimos desde nuestra identidad en Cristo. Y empieza y les dice: ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, ustedes son pueblo adquirido. Pedro no les está dando títulos bonitos, no. Él está revelando una realidad espiritual que transforma completamente cómo nos vemos y cómo vivimos. Y cada una de estas expresiones define quiénes somos en Cristo. La iglesia no es una reunión social. La iglesia no es un grupo más. La iglesia es un pueblo marcado por Dios, es un pueblo llamado por Él, es un pueblo sostenido por la gracia de Dios.
Pero muchos hoy han reducido la iglesia a un lugar al que se asiste, a un evento semanal, a un espacio donde simplemente se recibe algo. Para algunos la iglesia simplemente es costumbre. Para otros la iglesia simplemente es tradición. Para otros la iglesia simplemente es un lugar emocional. Como canta de bonito, como predican de bonito, como se siente uno de bien. Pero la iglesia es mucho más que eso. La iglesia no se limita a 2 días de la semana, sino que se expresa en cada día de nuestras vidas. No somos espectadores, esperando que otros sirvan, esperando que otros oren, esperando que otros evangelicen. No, nosotros somos participantes, no somos asistentes pasivos, donde se acomodan al ambiente y donde simplemente se pierde la sensibilidad al pecado, donde se conforma solamente con asistir, pero no busca de Dios. No ora en todo tiempo, sino solamente cuando hay problemas, sino que es un pueblo llamado a reflejar a Cristo. Iglesia, necesitamos volver a entender esto. Nosotros no fuimos llamados a ocupar un lugar. Nosotros fuimos llamados a cumplir un propósito. Nosotros no fuimos llamados simplemente a sentarnos, sino a ser transformados. No somos llamados solo a recibir, sino a manifestar la vida en Cristo en cualquier lugar donde nosotros estemos. Y en la primera parte de este versículo, entonces Pedro empieza a utilizar 4 expresiones que las podemos ver donde hace un eco al pueblo de Israel, a ese antiguo pacto. En Éxodo, donde los habla de que ellos son el especial tesoro, de que serían un reino de sacerdotes, gente santa. Allá en Isaías, donde le dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y donde allá en Oseas, donde dice: y diría el que no era mi pueblo, pueblo mío eres tú. Para ahora entonces aplicarlas a la iglesia, mostrando que en Cristo esas promesas se han cumplido y que hoy nosotros somos ese pueblo escogido, creado para Él y llamado para reflejar su gloria en la tierra. Pedro afirma que Dios ha dado una nueva identidad a todos los creyentes y comienza entonces a describirla con una expresión tan significativa y le dice: ustedes son linaje escogido. Y cuando Pedro declara ustedes son linaje escogido, nos está llevando al corazón mismo de la gracia de Dios, recordándonos que nuestra identidad no nace de lo que somos, no nace de lo que nosotros hemos hecho, sino de lo que Dios ha hecho por amor. Así como lo afirma en Deuteronomio 7, del 7 al 8, que le dice al pueblo de Israel: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios no escogió a Israel por ser grande, por ser digno. Él lo escogió porque quiso amarlo. Y de la misma manera nosotros no fuimos escogidos por méritos, por capacidades o por justicia propia. Hemos sido escogidos por pura gracia. Iglesia,
Si realmente comprendiéramos nosotros la condición en que estábamos, perdidos, lejos de Dios, esclavizados del pecado, cargando culpas, cargando temores, cargando inseguridades, entonces estoy segura que nuestro corazón no sería el mismo. Ya no veríamos la salvación como algo tan normal, lo veríamos como un regalo inmerecido, como el milagro más grande en nuestra vida. Entonces cada día viviríamos agradecidos, cada decisión reflejaría el amor por Dios, cada paso entonces que nosotros demos mostraríamos que realmente la gracia transformó nuestra vida. Iglesia, cuando recordamos nuestra ruina, valoramos más la cruz. Cuando recordamos nuestra ruina, valoramos más la cruz. Conscientes de que todo lo que somos hoy es por la misericordia de Dios. En Cristo hemos sido llamados, escogidos para vivir en una verdadera libertad. Libres del dominio del pecado, de la carga de la culpa, de la esclavitud, de esa de buscar aprobación de los demás, como fichas tratando de encajar en el mundo. En Él hemos sido afirmados por el amor del Padre para caminar no como huérfanos inseguros, sino como hijos amados, firmes y descansando en esa identidad que tenemos en Dios. Pedro también nos recuerda que somos real sacerdocio. Una verdad que encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Él es rey que gobierna con autoridad y Él es sacerdote que nos reconcilia con Dios. Y en Él nosotros participamos de esta realidad. Ya no estamos lejos ni dependemos de intermediarios, porque en Cristo tenemos acceso directo al Padre. Esto no es solo una identidad, es un llamado a vivir como real sacerdocio. Somos una iglesia no cuando solo asistimos, sino cuando vivimos cerca de Dios cada día, en oración, en adoración, en lo cotidiano, porque como sacerdotes hemos sido llamados a acercarnos a Él con confianza, a vivir ministrando delante de Dios, a vivir guiando a otros hacia Él. ¿Y qué es eso de ministrar delante de Dios? Es vivir una vida conectada con su presencia en todo lo que hacemos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones. Todo esto debe de convertirse en una ofrenda que honre a Dios. Por eso hoy el Señor nos exhorta con amor, pero también con firmeza a dejar atrás una fe superficial, esa que se conforma con momentos esporádicos, con lo ocasional, con lo que no transforma profundamente el corazón. Nos está llamando a algo mucho más alto. El Señor en esta mañana nos llama a recuperar nuestra vida sacerdotal, a volver al lugar de la comunión constante con Él. Y recuperar la vida sacerdotal no empieza con hacer más cosas, no es hacer más actividades, sino volver al lugar correcto, la presencia de Dios. Recuperar la vida sacerdotal es volver a la intimidad con Dios, pero no como rutina, porque un sacerdote no vive lejos de Dios. En aquellos tiempos el sacerdote vivía en el altar, no vivía lejos de Dios. Significa cultivar una relación constante con Él, orar, adorar, leer la palabra, escuchar la voz de Dios, depender del Espíritu Santo, no solamente en momentos especiales, sino en lo cotidiano. La vida sacerdotal se construye en secreto, donde nadie ve, pero donde todo se define.
Es ahí en lo secreto, en las oraciones que tú haces en secreto, en lo personal, en las decisiones pequeñas que tú tomas, en las luchas internas que tú tienes y que tú llevas delante de Dios. Y entonces tu vida pública mostrará lo que tú has construido en secreto. Recuperar la vida sacerdotal es recuperar nuestra sensibilidad espiritual. Aprender a detenernos, silenciar tantas voces y darle espacio y darle lugar para que Dios hable. Y si alguien ha perdido esa sensibilidad por causa del pecado, hoy el Señor le exhorta con amor: no sigas endureciendo el corazón, ni te acostumbres a aquello que apaga la comunión con Dios, porque lo que hoy toleras, mañana puede dominarte. Amado hermano, lo que hoy toleras de pecado, mañana puede dominarte. Y será un tiempo donde tú tal vez no seas capaz de salir de ahí porque has perdido la sensibilidad con Dios. Vuelve ahora, nos dice el Señor, arrepiéntete sinceramente, regresa a la presencia, porque todavía hay gracia para restaurar. ¿Cuántos alaban al Señor? Todavía hay fuego para encender otra vez su corazón. Todavía el Señor puede encender su corazón. Iglesia, la sensibilidad espiritual se recupera cuando dejamos de huir de Dios y volvemos a responder con obediencia a su voz. Recuperar la vida sacerdotal es vivir una vida rendida y apartada. No perfecta, pero sí dispuesta a obedecer. Hay algo muy especial, y es que el sacerdote no vivía de cualquier manera. Si usted puede leer el Antiguo Testamento, cómo vivía un sacerdote, no vivía de cualquier manera, porque representaba a Dios ante el pueblo. El sacerdote representaba a Dios ante el pueblo. Hermanos, es hora de tomar decisiones que honren a Dios aun cuando cueste, entendiendo que la santidad no es una carga, sino una respuesta de amor. Nosotros necesitamos también representar a Dios como sacerdotes, el cual Dios nos ha puesto en el trabajo, en las relaciones, en la casa, en las redes sociales, lo que tú publicas, a lo que usted le da like. Representemos que somos sacerdotes de verdad, hijos de Dios. Es también volver a la intercesión por otros. El sacerdote se presentaba delante de Dios por amor. Y hoy la iglesia es llamada a orar por su familia, a orar por la iglesia, a orar por su ciudad, por los que no conocen a Dios. Necesitamos tener esos tiempos de intercesión. Iglesia, recuperar la vida sacerdotal es volver a vivir cada día conscientes de que tenemos acceso directo a Dios y que fuimos llamados a permanecer cerca de Él. Es buscarle, depender de Él, caminar con Él, estar en su presencia. Pedro también les dice que son una nación santa. Y cuando Pedro declara que somos nación santa, entonces retoma la poderosa promesa en Éxodo 19:6: vosotros me seréis una nación santa. Y ser santo no significa vivir sin errores, sino vivir con un corazón dispuesto a ser transformado. Es levantarnos cuando fallamos, es permitir que el Espíritu Santo trate con nuestras actitudes, es decir, decidir cada día más parecernos a Jesús. No es entonces perfección inmediata, sino que es transformación constante. Es dejar que Dios entre en cada área de nuestra vida, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hacemos en público.
pero también en lo que tú y yo hacemos en secreto. Pero aquí hay un llamado claro y urgente para la iglesia de hoy. La santidad no puede ser solo un concepto, la santidad tiene que ser visible. La iglesia no se reconoce solo por lo que predica, sino por cómo vive. En un mundo donde el amor se enfría, estamos llamados a amar. Donde la injusticia avanza, estamos llamados a vivir con rectitud. En un mundo donde la impureza se normaliza, estamos llamados a vivir con pureza. En un mundo donde la verdad se distorsiona, estamos llamados a permanecer firmes en Jesús. Ser iglesia es vivir de tal manera que al vernos otros puedan ver a Jesús, porque reflejamos a Cristo en todo. Ser iglesia es volver a la santidad como evidencia de una vida transformada por su presencia, para que otros puedan ver y digan: sí es posible seguir a Jesús. Luego Pedro le dice: ustedes son un pueblo adquirido por Dios. Y esta verdad nos recuerda algo profundo. Dios pagó por nosotros con la sangre de Jesucristo, y esto significa que ya no nos pertenecemos, que ahora somos suyos. La iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre, nos dice en Hechos 20:28. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y esta verdad sana el corazón, porque todos anhelamos pertenecer, porque todos anhelamos ser amados, porque muchos buscan llenar ese vacío en personas, muchos buscan llenarlo en aprobación, en logros, pero nada de eso satisface el alma. Y cuando entendemos que le pertenecemos a Dios, que somos aceptados por Él, entonces el corazón descansa y comenzamos a vivir en la plenitud de su amor. Hay algo tan especial, es que allá en Hechos 2:47 nos dice: y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía todos los que están acá, el Señor los ha añadido. Esto es un privilegio grande, ser añadidos a la iglesia del Señor para ser salvos. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? En medio de tantas voces, Dios nos dice: tú eres mío. Por eso, iglesia, vivamos como lo que somos. No negociemos por nada nuestra identidad por tratar de encajar, ni regresemos a aquello de lo cual Dios ya nos ha hecho libres. Vivamos con una conciencia diaria: soy de Dios, por eso no puedo vivir de cualquier manera. Soy de Dios, por eso no puedo vivir de cualquier manera. Así como alguien, o así como usted cuida lo que usted tanto valora, también nosotros debemos cuidar nuestra vida, porque fuimos comprados a precio de sangre. Esto es un precio alto, esto no es cualquier cosa, es algo profundo. Valoremos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Iglesia, no fuimos rescatados para seguir igual, sino para mostrar con nuestra vida que ahora nosotros tenemos dueño, que ahora tenemos identidad y que ahora tenemos propósito. Y cada día preguntémonos: ¿lo que hago refleja realmente que le pertenezco a Dios? ¿Lo que hago refleja que le pertenezco a Dios? Pregúntese usted ahí. Y ahí comenzamos a vivir entonces como pueblo adquirido por Dios. Iglesia, es tiempo de despertar y vivir como lo que Dios dice que somos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Como segundo, somos iglesia cuando reflejamos y anunciamos a Dios. Somos iglesia cuando reflejamos y anunciamos a Dios.
para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no solo nos salvó para rescatarnos del pasado, nos salvó para darnos un propósito eterno. No fuimos llamados solamente para existir, para trabajar, para cumplir responsabilidades y para usted levantarse a hacer la misma rutina todos los días. No, fuimos llamados a vivir con sentido, conscientes de que cada jornada puede glorificar a Dios. Sin embargo, muchos creyentes han caído en una vida automática. Pasan los días entre afanes, obligaciones y cansancio, pero sin una conciencia real de la presencia de Dios. Y cuando esto sucede, poco a poco, entonces la fe se enfría, entonces la pasión por hablar del Señor, por vivir del Señor disminuye. Y entonces el propósito se debilita. Pero el Señor nos llamó a algo mayor que sobrevivir. Dios no nos puso donde estamos por casualidad. Tu casa, tu trabajo, tu familia, tus amistades y cada espacio que frecuenta son lugares donde Dios nos colocó para dar a conocer a Dios. No necesitamos una plataforma visible para anunciarlo, porque nuestra vida es la plataforma que Dios quiere usar. Usted y yo somos esa plataforma que Dios quiere usar para mostrar su gloria. En lo cotidiano, es en lo cotidiano donde el Evangelio se vuelve visible. En la manera en que hablas, en la manera en que usted reacciona cuando estás bajo presión, en la manera que tú de verdad perdonas, en la manera que usted sirve al Señor, en cómo actúas con integridad cuando nadie te ve. Iglesia, reflejar a Cristo no es solo predicar con palabras, es vivir de tal manera que otros puedan verlo en ti y puedan decir: esa es la iglesia, esa es la iglesia del Señor. ¿Y qué vamos a anunciar nosotros? Anunciamos nuestra historia de redención, anunciamos que Cristo se encarnó, anunciamos que Él vivió sin pecado, que murió, que resucitó, que ascendió, que reina para siempre. Anunciamos que Jesús salva y que transforma. Anunciamos que antes vivíamos en tinieblas, pero que Dios nos llamó a su luz admirable. Anunciamos que hubo misericordia para nosotros y que también la hay para el que nosotros le estamos compartiendo. Amados, nosotros no podemos cambiar corazones porque eso le corresponde al Espíritu Santo, pero sí tenemos la responsabilidad de reflejar fielmente a Cristo. Y aquí está la clave: la misión siempre nace de la identidad. Cuando usted entiende quién es en Dios, no necesitamos que nos obliguen a hablar de Él, porque lo que llena el corazón termina reflejándose en la manera en que nosotros vivimos. Por eso Pedro primero les recuerda quiénes son y luego les muestra para qué fueron llamados. Y cuando nosotros nos apropiamos de esa verdadera identidad, cuando nosotros vivimos de esa verdadera identidad, entonces hablamos de aquel que nos escogió. Entonces somos iglesia cuando alumbramos y anunciamos con nuestra vida y nuestra voz las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y como tercero somos iglesia cuando caminamos desde su misericordia. El versículo 10 nos lleva a una de las verdades más conmovedoras del Evangelio. Y nos dice: ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Esto es precioso, hermanos. Esto es ser iglesia, no una reunión de personas perfectas, sino una comunidad rescatada, restaurada y sostenida por la gracia de Dios.
Pero esa verdad no es solo para admirarla, sino que también nos confronta. No podemos recibir tanta misericordia y seguir viviendo con indiferencia. No podemos menospreciar una salvación tan grande, tratando la gracia como algo común, jugando con el pecado como si no tuviera consecuencias. La misericordia que nos alcanzó no es permiso para seguir igual, es poder para ser transformados. Hoy muchos quieren el consuelo de Dios, pero sin rendirse a su voluntad. Hoy muchos quieren la gracia, pero sin un verdadero arrepentimiento. Sin embargo, quien realmente ha sido tocado por la misericordia de Dios no puede seguir igual. Esa gracia quebranta el orgullo, esa gracia confronta el pecado, esa gracia despierta hambre por la santidad. Despierta hambre por la santidad. Eso es lo que necesita el pueblo en este tiempo. Hambre por ser santos delante del Señor y del mundo. Iglesia, hay una esperanza viva. Y es que mientras hay vida, hay oportunidad de volver a Dios. Mientras el corazón late, su misericordia sigue llamando al arrepentimiento y sus brazos permanecen abiertos para quien regrese a Él sinceramente. Iglesia, el llamado del Señor es claro. Dejemos la apariencia y vivamos con autenticidad. No solo una iglesia de nombre, sino un pueblo que muestra a Cristo en su manera de vivir. Porque si hemos recibido misericordia, entonces es tiempo de caminar como lo que ya somos, el pueblo de Dios. Como conclusión, hermanos, así como el niño necesitó ver la imagen completa para entender cada pieza en el rompecabezas, nosotros también necesitamos aprender a vernos como Dios nos ve. No somos piezas sueltas, somos un grupo o un grupo sin sentido. No estamos definidos por lo que el mundo dice, somos lo que Dios ha declarado: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido y transformado por su gracia. Y cuando cada uno entiende su lugar, entonces caminamos en esa identidad. Entonces la iglesia comienza a reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. Yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Iglesia, hoy Dios no solo nos ha recordado quiénes somos, también nos ha confrontado cómo estamos viviendo. Tal vez muchos han estado caminando lejos de esa identidad, viviendo con inseguridad, desconectados de Dios, adaptándose al mundo, cargando cosas que Cristo ya quitó, pero usted las ha vuelto a tomar. Pero el Señor hoy nos vuelve a llamar, no con condenación, sino con gracia. Por eso ahí donde estás, cierra tus ojos, por un momento examina tu corazón y preguntémonos: ¿estás viviendo como pueblo de Dios o solamente, simplemente asistiendo a la iglesia? Preguntémonos: ¿tu vida refleja a Cristo o se ha ido pareciendo más al mundo? ¿Estás caminando en tu identidad, en esa que has escuchado el día de hoy, o la has olvidado? Si hoy reconoces que necesitas volver a Dios, volver a tu identidad, volver a vivir como iglesia, este es el momento. Te invito a que te pongas en pie como una señal de decisión, no por emoción, sino por convicción, como diciendo: Señor, hoy vuelvo a vivir como lo que tú me dices que soy.
Y mientras te pones en pie, dile al Señor en tu corazón: Señor, hoy reconozco que me has llamado a ser parte de tu pueblo. Perdóname si he vivido por debajo de esa identidad. Hoy rindo mi vida a ti. Quiero vivir como linaje escogido. Quiero vivir como sacerdote que te busca, como alguien apartado para ti, como alguien que te pertenece completamente. Dile al Señor: transforma mi vida y haz de mí una expresión viva de tu iglesia. Iglesia, este no es un momento más, es un momento de encuentro. Es un momento para que estemos cara a cara con el Señor. Dios nos ha hablado, nos ha recordado quiénes somos, pero ahora Él quiere tratar con nuestro corazón, porque no basta con escuchar, es tiempo de responder. Espíritu Santo, ministra, trae convicción, trae verdad, trae restauración. Si has estado viviendo lejos de tu identidad, si en tu corazón sabes que te has enfriado, que te has adaptado al mundo, que has dejado de vivir como lo que Dios dice que eres, hoy es el día para volver. No endurezcas tu corazón. Dios no te está llamando para señalarte, te está llamando para restaurarte. Y tal vez has estado luchando con pecado, con culpa, con inseguridad. Tal vez has estado buscando identidad en otras cosas, pero hoy el Padre te dice: tú eres mío. Dile al Señor ahí donde estás: Señor Jesús, hoy vuelvo a ti, reconozco que me has llamado, que me has escogido, que me has hecho parte de tu pueblo, pero también reconozco que no siempre he vivido como lo que soy. Dile al Señor: Señor, límpiame, perdóname, restáurame. Hoy rindo mi vida completamente a ti, renuncio a lo que no te agrada. Señor, hoy quiero abrazar esa identidad en ti, Señor. Señor, hoy volvemos a ti, renueva en nosotros la identidad que hemos descuidado. Iglesia, es tiempo de volver a ser lo que Dios dice que somos. No solo reunirnos, sino vivir como iglesia. No solo hablar de Cristo, sino reflejarlo. No solo escuchar la verdad, sino caminar en ella. Henos aquí, Señor. Henos aquí, oh Dios. Habla con el Señor ahí donde estás. Dile: Señor, mira mi corazón. Tú conoces mi corazón. ¿Habrá algo que yo pueda esconder de ti, Señor? Dile al Señor. Él sabe lo que tú haces en secreto, pero díselo al Señor. Él quiere, Él dice: venid, pongámonos a cuentas. Y si tus pecados fueren rojos como la grana, dice que los haré como blanca lana. Pongámonos a cuentas delante del Señor. Padre, tú sabes lo que yo hago en las redes sociales. Tú sabes lo que yo hago en el internet. Tú sabes lo que yo hago, alejarme a otros sitios como si tu presencia no estuviera allí. Tú sabes lo que hago, Señor. Padre, quiero volverme a ti, Señor. Volver a hacer lo que tú me dices el día de hoy. Ese linaje que tú has escogido, ese real sacerdocio, quiero recuperar esa vida como sacerdote el cual tú me has escogido. Quiero vivir en esa santidad, Dios, de la cual tú me has apartado. Quiero vivir como realmente ese pueblo adquirido que tú has comprado a precio de sangre. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tu misericordia se ha extendido hasta hoy, Señor. Gracias porque mi corazón late aún, Dios. Porque tú me dices, Señor, que el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de tu venida. Levanta tus manos ahí delante del Señor y dile: Señor, heme aquí. Mira, está vacía, Señor, heme aquí, Dios.
Mira esta vasija, Dios, que necesita ser perfeccionada, que necesita ser moldeada, que necesita que tú, el alfarero divino, la transformes. Y si necesita ser quebrada, amasada y vuelta a ser, hazlo, Dios. Pero por favor, no quiero perder la oportunidad de estar un día por toda la eternidad contigo en tu presencia, Señor. Pero moldea esta vasija, Dios, y forma tu imagen en mí, Dios. Forma tu imagen en mí, Señor. Oh Padre, gracias, muchas gracias, Dios. Gracias, gracias, porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias porque nos has sostenido, Señor. Gracias, tú eres un Dios bueno y maravilloso. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos y por eso te aplaudimos en esta mañana. Porque tú vives, oh Dios, porque tú reinas, Señor, porque tú habitas en medio de tu pueblo, Señor, porque tú sigues trabajando en esta obra, Dios. Gracias, oh Dios. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.